¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal. Hoy les quiero mostrar en este video un pequeño tour que hice en Yodobashi Camera, pero de Akihabara. Este tour audiófilo. Me impresioné realmente con esta tienda, ya que Yodobashi en Hachioji y Machida, que la otra vez les mostré, realmente queda las dos tiendas muy pequeñas. Esta es inmensa. Realmente quedé impresionado con todo lo que tiene este negocio. Realmente es inmenso el lugar. Solamente fui a la parte de lo que es audio, hi-fi, y realmente aquí sí tienen todos los productos. Realmente te quedas impresionado por todas las cosas que he visto. Por ejemplo, aquí estamos viendo todo cosas que son de segunda mano, OLED que le dicen aquí, y no sabía que vendían, que tenían esta sección, ¿no? Porque en la de Hachioji ni la de Machida hay estos productos. Y como ven, por ejemplo, este Super Audio CD, o sea, todos son productos de marcas renombradas. Inclusive este CD player Macintosh, inclusive, que en las otras tiendas que he ido no lo tienen, ¿no? Acá tienes toda la línea de Marantz, amplificadores, son hechos en Japón, tiene la banderita, ¿no? Y resaltan mucho de la procedencia, ¿no? Sobre todo si es de Japón y el producto está manufacturado, lo dice, ¿no? Por ejemplo, tienen casi toda la producción de Yamaha, por ejemplo, este amplificador, ¿no? Todo esto es segunda mano. Los parlantes Dalí, me quedé impresionado porque está todo, inclusive tienen salas de sonido como por secciones, ¿no? Por marca, ¿no? Estas son todas lo que tienen este letrero amarillo y que dice OLED, ¿no? Son de segunda mano. Por ejemplo, si KEF, que está a 135.000 yenes. En el video le voy a poner también el precio al cambio del dólar el día de hoy que grabé, para que vean, hagan sus propias cuentas y comparación de precios, ¿no? Y como yo les digo siempre, en el anterior video también les dije que en Japón ahorita el dólar está alto, entonces cuando ustedes vengan con sus dólares del extranjero, van a darse cuenta de que los precios son económicos, ¿no? O sea, bueno, económicos dentro de lo que es este tipo de productos, ¿no? Y de esta categoría. Son todos productos de alto nivel y high-end muchas veces, ¿no? Hay de todo, pero hay artículos que son también de gama media. Después están los económicos. Como ven, ese está un poquito maltratado, el cono del buffer. Este amplificador de tubos, ¿no? Esta es una marca japonesa, ¿no? Triode, lo vi en la feria de audio también. Esa marca estaba, ¿no? Y aquí está, como es de segunda mano, pero acá los productos de segunda mano están muy bien conservados. La gente aquí cuida el producto para poder después venderlos y comprarse un modelo más nuevo, ¿no? O otro modelo que les haya gustado. Y aquí la gente cuida los productos. Por eso cuando uno compra, realmente la gran mayoría están muy bien conservados, ¿no? Y cuidados. Te dan garantía también aquí, ¿no? Y como ven, todo. Hay productos, por ejemplo ese Onkyo, es un amplificador de audio-video, ¿no? Y son buenos precios realmente. Miren los productos. Son productos que se pueden comprar porque están a un buen precio, con un buen descuento. Comparado con los precios cuando están nuevos, realmente se nota la diferencia. Y realmente me quedo impresionado realmente con esta tienda. Acá, por ejemplo, el producto de la línea Technis, ¿no? Que no se ve así nomás en muchos lugares. Acá tienen
prácticamente todos los productos. No encontré los que tenían tenían amplificador de potencia, parece que ya lo han descontinuado, que tenían los 2 búmetros frontales. Estos son los modelos últimos que están. Estos sí son nuevos, ¿no? Por eso miren los precios también, ¿no? Son amplificadores integrados, CD player. Después tienen acá, por ejemplo, los auriculares, la sección de auriculares. Tienen toda la gama de gama alta, caros, abiertos, de todas las marcas Focal, Messe, Sennheiser, Hi-Fi Man, toda la gama, y abiertos y cerrados, ¿no? Me quedé impresionado. Los Grado también están acá, toda la línea de Grado. Focal, por ejemplo, los Focal que están abajo, miren los precios, 137.000, ¿no? Después tienen, estos son, también hay marcas Audeze, también, 207.000, son abiertos también. Y cuando estuve en el negocio, las salas de audio están probando el equipo, el sonido. Miren en la presentación de este auricular, que son abiertos Audeze, con esa maleta, todo. La presentación es realmente excelente. Me quedé impresionado la presentación de los productos. Esta es la línea Messe, los auriculares rumanos, que son excelentes, muy bien manufacturados, son de alta calidad, ¿no? Me quedo impresionado. Me sentí ahí realmente extasiado, realmente me volví loco. La cantidad de productos, o sea, así nomás no se ve, pues, negocios, salvo que sea una feria de audio, ¿no? Pero todos juntos, así, tanta cantidad. Como este tornamesa Technics también me llamó la atención, el diseño, ¿no? Nunca lo había visto, el SL50C es nuevo. Bien, se nota rústico, bien distinto al estilo de Technics, ¿no? Después está, por ejemplo, Win, ¿no? Acá tienen el amplificador que he hecho también yo reviews acá en el canal. Y como ven, los productos así de las marcas de G-Fi son más económicos, ¿no? Realmente me quedé impresionado con la variedad de productos que hay. Impresionado realmente. Estos son con conexión a internet. Acá también tienen, por ejemplo, la variedad de cables que necesitan ustedes para los parlantes, para conectar, ¿no? Los parlantes, es impresionante la cantidad de tipos de cable, todos los de todo tipo, y por metro lo venden, no están los precios por metro. Por ejemplo, 900 yenes, 500 yenes, 300 yenes el metro. Acá tienen, por ejemplo, los accesorios para conectar, ¿no? Esto es de segunda mano, por ejemplo. Son OLED, ¿no? Cables también venden así de ese tipo, usados. Acá en Japón también se acostumbra a poner OLED, pero a veces son nuevos. Por ejemplo, cosas que no se han usado, sino que ya son de modelos anteriores, así, sin usar, y se venden como si fueran usados, y están rebajados de precio. Por ejemplo, ahora estamos viendo aquí en esta parte la marca Primare, que son suecos, son unos parlantes, ¿no? Y aquí estaban conectados con este componente TIC, ¿no? O TEAC, ¿no? Esta marca también es muy buena, ¿no? La misma marca, tienen otra marca que es más cara. Esta es la de gama media, digamos. TIC, famoso también es. Y realmente me quedo impresionado. El sonido que tienen, los parlantes, excelente. Estos son CD players, amplificadores. Esta es una línea europea, sueca, ¿no? Primare. Miren lo que está este CD player, 330.000 yenes. Este amplificador, 302.000 yenes. Estos son ya de nivel más alto. Después tienen parlantes británicos. Lo bueno que tiene es que están todos con su bandera de donde provienen. Esta Roxanne, son ingleses también, británicos. Los británicos también tienen buenas cosas en audio, ¿no? Es impresionante, 528.000 yenes ese amplificador, ese CD player.
Un CD player, imagínense. Estos parlantes, 506.000. Realmente la cantidad de cosas que hay, la variedad. Yo realmente hoy día estuve tan feliz viendo tantos productos que nunca lo vi juntos así tanto. Y lo bueno que tiene esta tienda es tan grande que realmente quedas extasiado. Por ejemplo, esta es la línea de lo que es esto, parlantes de tipo Bluetooth también hay, ¿no? Pero que son de ese tipo, ¿no? Estas son de la marca, si no me equivoco, TIC. Marca TIC me parece que eran. Hay muchos aparatos, sí, de la marca TIC y son aparatos que no, algunos son, no sabría qué tipo de aparatos serían, medio raro ese TIC. Bueno, pasa que TIC también tiene una línea profesional, lo que era Tascam, ¿no? Tascam produce todo lo que es consola de mezcla, eso ya son a nivel profesional. Realmente aquí, por ejemplo, tienes las pastillas, las agujas de tornamesas, ¿no? Las diferentes marcas Ortofon, todas marcas Audio-Técnica, ¿no? Todo de alta calidad, realmente, marcas insuperables. Acá estamos en la sala de sonido, estos son parlantes KEF, ¿no? Esta es otra sala de sonido aparte, ¿no? Acá está el Macintosh 7 Power, amplificador de potencia, 1.337.000 yenes. Está con estos parlantes, amplificadores también TIC, ¿no? De la marca que les estaba diciendo. La marca TIC son 3 marcas, ¿no? Que tienen ellos. Está el MSC Player de Macintosh, que está 819.000 yenes. Estos los parlantes KEF son hermosos, que es como suenan estos parlantes, lo estoy escuchando ahí. Realmente suena, a pesar del tamaño, suenan muy bien, tienen un sonido, no tienen que envidiar a los grandes. Ese también es otro componente TIC, ¿no? El amplificador y CD player. Son pequeños, ¿eh? Yo lo vi, son como mini componentes, son estos. Esto también, esta parte de todo es de TIC, ¿no? Estos parlantes, no me acuerdo qué marca eran. Me llamó la atención el diseño, ¿no? Tiene un diseño medio retro, ¿no? Tiene un acabado bien distinto a cualquier otro parlante. Tiene conexiones también frontales. Me llamó mucho la atención también esto. Y muchos están conectados así a las laptops para poder escuchar el streaming, ¿no? Cuando escuchas esto, Tidal, Qobuz, ¿no? Spotify. Esta parte es todo TIC. Hace tiempo que no había esta marca. Porque TIC tenía también inclusive de carrete abierto, grabadoras DEX también famosas. Tienen ese amplificador de potencia, ¿no? Realmente me quedo impresionado. Es hermoso ver los búmetros así moviéndose. Se nota la diferencia cuando son equipos así de este tipo. Por algo cuestan caro, ¿no? Realmente uno escuchando, como uno no tiene las posibilidades de comprar cosas así tan caras. Por ejemplo, ese de abajo es un Onyx, ¿no? Ese es un Super Audio CD, 357.000. Solamente ese componente. Después tienen este DAC Onyx, 399.000. Es un DAC. Este es un amplificador de potencia, ¿no? Con los múmetros adelante, Onyx también. Acá he visto un montón de marcas que así nomás no se ven, ¿no? Realmente en los negocios así de barrio, de pequeñas ciudades, por donde yo vivo, cada vez hay menos de este tipo de equipos. Todo lo que están con el letrero amarillo son OLED también, ¿no? Miren lo que es esto. Me quedé maravillado al ver tantos parlantes juntos de diferentes marcas, calidades. Por ejemplo, estos parlantes alemanes. Es impresionante, me quedé. Nunca había visto tantos
componentes juntos así. Y eso que yo vendía productos Technics antes. Miren las marcas Luxman, TIC, Denon, Onkyo. Es impresionante. No sabía qué hacer, yo realmente ahí tantos modelos, tanto. Me quedé realmente impresionado de la cantidad de marcas que hay. Estos son de Dinamarca, ¿no? El sonido que tienen. Esto no necesitas escucharlo a volumen alto, se escuchan muy bien así en un volumen normal. Miren los amplificadores Yamaha, Denon. Esos son amplificadores Denon, la estética que tienen es un clásico, de Marantz. Tienen toda la línea acá de los modelos de los económicos hasta los más caros. Mírenlos, acá están los precios, ¿ves? Miren los precios. Esta vez traté de enfocar mejor los precios. Acá está el Technics abajo. Estos ven que están con la bandera de la procedencia de cada componente de qué país. Se quedan impresionados realmente. Miren lo que es eso. Y se puede probar también los equipos. Por ejemplo, ese es me parece que es un Akufaz o Marantz. Akufaz parece, japoneses. La Marantz. Increíble. Esos son CD players. O sea, acá en Japón se vende mucho CD player porque se sigue usando mucho. Siguen vendiendo también muchos, en usados hay bastante. Y el Super Audio CD se escucha mucho acá. Los que son audiófilos les gusta mucho el Super Audio CD. Es que se nota la diferencia en la calidad del sonido con un CD común. Esoteric, por ejemplo, de la otra marca que yo les decía que es de TIC. O sea, TIC tiene 3 marcas. Esoteric, que es la línea más alta. TIC, la del medio. Y después tienen la de Tascam, que es profesional. La empresa está dividida en 3 marcas. Este es un FIO. Después de tiempo primera vez que veo este FIO. Así nomás no se ve acá. Miren las caseteras TIC. Todavía hay. Se venden todavía caseteras. No hay mucho, pero miren, hay 2 modelos ahí. Después los de tubos, ¿no? Esta marca japonesa Triode son carísimas. Es un CD player Triode también. No estoy seguro si será tubos esto. Pero los amplificadores Triode son, en la feria de audio yo los vi, son caros. 231.000 yenes, 320.000. 446.000. Este amplificador de potencia, miren, de tubos también. Esta es otra Radus, una marca. La marca de auriculares también. No sabía que producían amplificadores. Son de tubos, pero de potencia. Realmente estaba tan extasiado que no sabía qué cosa mirar realmente. Tantas marcas, tantas cosas habían. Enorme. Acá, por ejemplo, estos son tomacorrientes, son enchufes, ¿no? Todo para audio. O sea, estos están diseñados. Acá tomacorriente, por ejemplo, para que conectes tus equipos, la corriente con este tipo de tomacorrientes, que no tienen interferencia y no causen electrostática, que se filtre el sonido, la estática en el audio de los equipos. Entonces también necesitan este tipo de conectores, ¿no? De enchufes, cables, ¿no? Toda la parte eléctrica. Esta es toda la parte eléctrica. Este es de focal. Acá focal también hay amplificadores también. Acá están mezclados. Acá está el Marantz. No, estos son los Akufaz, me parece que eran estos. Miren lo que es ese amplificador de potencia ahí abajo. Y los parlantes. El sonido que estaba escuchando ahí. Estos son, me parece que eran los Luxman, eran los amplificadores. Este es un Luxman a tubos.
Primera vez que veo un monotubo de Luxman. Luxman también es japonesa. Akufas también es japonesa. Esta me parece que son... No me acuerdo si eran Deno, o eran Luxman. Me parece que eran Luxman. Sí, Luxman, son Luxman. El amplificador de potencia, que está a 858.000 yenes. Son hechos en Japón totalmente. Luxman, Akufas, están hechos en Japón, 100%. Todavía su fábrica conserva el mismo sistema de fabricación, todo muy artesanal, componentes de alta calidad, ¿no? El diseño clásico que tienen. Este es focal, ¿no? No me acuerdo si el tornamesas era focal. Acá también hay parlante focal. Porque focal fabrica, por lo que me acuerdo, son amplificadores, no tanto, más que todo famoso por los auriculares, por sus parlantes, ¿no? Este es un DSD. Ese es un Luxman amplificador. 429.000 yenes. Hermoso. Tiene el acabado vintage tradicional de la marca. Esos son de tubo. También Luxman. Son marcas que ya así nomás no se ven, ¿no? Pero en negocios así de este tipo, bien especializados, sí se ve. Aparte en Akihabara sí hay mucho público, así que aquí sí venden, ¿no? Porque lo que es donde está en Hachoji, que es más pequeño, y Machida, que es el mediano de la tienda, en Machida había lo que yo fui la otra vez, había equipo bastante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, miren estas pastillas Ortofon, son famosas, son esta marca, una marca danesa. Las pastillas, el precio de las pastillas, ¿ves? Miren lo que cuesta. Pero son de alta gama, son estos. Tienen todo aquí. Por ejemplo, para limpiar los discos. Esto realmente no me acuerdo qué cosa era. Me parece que era para limpiar los vinilos. Sí, para limpiar vinilos es esto. Son máquinas especiales que tú pones y te lo limpia. Pero lo que cuesta el precio. Ya no sé que también lo limpien, ¿no? Este también es otro, ¿ves? Que limpian vinilos. Lo pones ahí, tienen unos líquidos ahí, pero es un aparato inmenso. Yo cuando lo vi me quedé impresionado. 220.000, con eso me compro un equipo. Miren lo que es este amplificador Marantz. Hermoso. 396.000. Y los parlantes también. ¿Cómo se llama esta marca? Que tienen estos tweeters así de tipo cono. No me acuerdo ahorita la marca. Es una marca europea. Acá está la parte de KEF. Toda la línea de KEF. Impresionante. Subwoofers. Esos son subwoofers. Y suenan re bien. Miren los colores que tienen. Hermosos son. Esos son del tipo coaxial. Que el mismo parlante están, el tweeter también está adentro. Pero tienen un sonido. Y la estética son lindos. Miren lo que es el precio, 300.000 yenes. Hay un montón de modelos que tiene KEF. Y acá están casi todos los modelos en exhibición. Miren estos pequeños, compactos. Increíble. Qué hermoso juego. 129.000 yenes estos. Increíble. Hermosos son estos parlantes. Es inmenso este negocio, es grandísimo. Me cansé de tanto ir por ahí, por tantos lugares habían. Este es de ¿cómo se llama? De Bowers & Wilkins.
Esta marca también es cara, europea. Miren este Bowers & Wilkins. Esto es del tipo Bluetooth. También producen esto. Acá tienen este Marantz, que es algo de la línea más baja. Pero no quiere decir que suenen mal, suenan muy bien también. Esta es toda la parte parlante de Bowers & Wilkins. Son parlantes carísimos, son estos, pero son de alta gama. 191.000, 277.000. Miren lo que es esto. Son hermosos, son como los que vi en la feria de audio. Pero acá están todas las marcas juntas. Esta es otra sala de audio, ¿eh? Acá había muchos de Marantz. Esta era sala de Marantz, me parece que era. Estaban todos así por marca mayormente. Cada marca tenía una sala aparte. ¿No? Entonces sí, esta es toda la línea Marantz. De todos los precios hay acá. Esto por ejemplo tiene radio de internet, el streaming. Esto es un amplificador de potencia de Marantz, 363.000. Increíble. Hermosos. 198.000 yenes eso. 118.000. Acá está toda la gama de la línea de Marantz. Se podían probar también. Tienen ahí unos selectores para escuchar. Esos que están abajo a la izquierda con números. Tú podías poner ahí el número que querías escuchar, el amplificador número tal o parlante tal número. Podías probar. Después tienen buffers. Hermoso. Qué impresionante realmente. Ahí está AudioQuest. AudioQuest, el famoso de los DACs pequeños USB de esta marca. El Dragonfly creo que era. Ya esta marca es la misma. Produce cables también, pero cables de alta gama, son carísimos. Acá tienen otra Marantz, que es de la línea de la más baja de Marantz, pero que son de gama media. El sonido realmente excelente para que esté al alcance de otro público, ¿no? Acá es impresionante. Este por ejemplo es me parece que era Bowers & Wilkins, que acá está el jugador de fútbol británico. Ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Esto que está promocionando estos auriculares, ¿no? Por eso está él en las fotos, estaba promocionando esta línea de Bowers & Wilkins. Los Bowers & Wilkins tienen una facha, realmente son lindos los modelos. Mucha gente que yo veía que estaban viéndolos decía, qué lindos que están. Decía, no solamente son lindos, sino que tienen una buena calidad. No son como los Beats, que son caros, pero realmente para mí no entran a alta fidelidad. Eso, mucha gente, los audiófilos, pues no le dan nada de bola a este tipo de marcas, ¿no? Para mí tampoco, no me atraen. Estos son también estos parlantes, ¿no? Miren, esto me llamó la atención, estos parlantes que no tienen profundidad, ven, como de esta marca Dalí. Son marca buena, la Dalí es muy buena marca. Es europeo. Miren la profundidad del parlante, no tiene profundidad casi. Me llamó la atención esto. Estos Dalí Cupic son nuevas series. Es impresionante. Después acá ven, esta sala es de... Acá hay varias marcas acá. Acá estaba Denon, ahora que me acuerdo. Sí, esos son amplificadores Denon. Parlantes son de otra marca. También Denon también produce parlantes. Acá tienen, ¿ves? La tornamesa, el amplificador. Hay cosas que a veces me impresionan. Hay marcas que yo no las veía hace tiempo y sin embargo todavía veo que producen un poco, ¿no? Lo que no vi es Sonkyo, ahora que me acuerdo. Es Denon mayormente lo que vi, ¿no? Toda la gama de Denon tienen acá.
Son hermosos, son diseño tradicional, clásicos. Un acabado hermoso tienen, como los de antes. Las marcas japonesas todavía siguen conservando la calidad, ¿no? Por ejemplo, es un DAC streaming. Es impresionante. Acá también estas son de parte de audio video. Denon también tiene cadenas de audio video, ¿no? Tiene los buffers, subwoofer. Estos son los amplificadores de audio video de Denon. O sea, esto se conecta pues al DVD, al televisor, ¿no? Estos son todos parlantes como para el audio video. Entonces, acá ahora estamos en Yamaha. Todo lo que es Yamaha, la línea de Yamaha es impresionante. Yamaha es una empresa bien rara, ¿no? Porque tiene una diversidad de productos que no tienen nada que ver muchas veces, ¿no? Yamaha produce, como empezaron con los pianos, ¿no? Empezaron con pianos, con instrumentos de música. Después se metieron ya a la línea de audio alta fidelidad en amplificadores, ¿no? Yamaha es muy buena marca. Y siguen conservando la calidad. Y se han modernizado también, porque ahora también hay con streaming, conexión a internet. Son muy buenos productos. Realmente Yamaha, todo lo que produce es muy bueno. Así como en las motocicletas. Producen de todo. Moto para nieve. Botes con motor a velocidad. Motos acuáticas. Miren lo que es estos amplificadores. Cómo me gustan los búmetros. Es una de las cosas que más me gusta. Los amplificadores. Tiene conexiones a USB, DAC, ¿no? Parlante. Miren el acabado de esos parlantes de Yamaha. Son muy un diseño clásico. Siguen conservando la calidad y se han modernizado, ¿no? Esos son los que son tradicionales, los amplificadores de Yamaha, la estética, el diseño, ¿no? Miren los parlantes que tienen esos diseños. Con esa madera brillante. El sonido es excelente. Tienen esos buffers también para los, ¿cómo se llama? Todo lo que es audio video. Estos amplificadores, miren lo que es. 484.000, 308. Hay de todo precio. Hay, porque tiene gama alta, media y más baja, ¿no? También. Acá estaban todos los modelos. Hay de uno de 72.000 yenes, por ejemplo, ese amplificador. 120. Acá está toda la línea. Estos son de la clase A. Tienen surround. Este también sigue siendo Yamaha. Todo este salón es de Yamaha. Yamaha está muy fuerte en audio, ¿eh? Últimamente. Se ha levantado bastante porque en la feria de audio también tenían su sala bien. Allá en la feria de audio que fui también tenían su lugar, su rincón era grande. Acá están los auriculares de Yamaha. Todo esto es Yamaha, esta parte. Auriculares que no sabía que tenían auriculares Yamaha. Pero hay estos modelos. Este es el subwoofer para el televisor, ¿no? La barra de el buffer. Esta es la parte de audio video con sonido surround, sonido envolvente. Impresionante. Este está, por ejemplo, 37.800. Esto está bastante asequible. Es hermoso el modelo. Lo que me gusta de las marcas japonesas, conservan la calidad de los materiales, todo. Componentes de alta calidad. Ahora estamos en la parte de Sony. Sony tiene muy poquito. Realmente es
acto de presencia, porque ya no es el Sony de antes. Ese también es como para audio video, ¿no? Para conectar al televisor. Eso es lo pequeño que había, nada más, no había más. Son los pocos productos que tiene Sony de audio ya. Lo que antes tenía una línea muy grande, antes una gama así como hemos visto de Yamaha. Esta es la parte de Polk, de parlantes, ¿no? Aunque están mezclados acá la marca, pero estos mayormente son de la marca Polk. Toda esta parte es Polk, después al fondo está JBL. Como ven, tienen la línea completa acá de Polk. Polk también es muy buena marca. Si no me equivoco era americano. Es americano, me parece. Toda la línea de Polk. Tienen un sonido, estaban prendidos ahí y se escuchaba el sonido. Qué bien que sonaba. Ya conectados a esos Marantz, para el amplificador. Toda la línea que es Polk. Sí, americanos. Tienen toda la línea. Son muy famosos también esa marca. Después acá está la JBL. Me llamó la atención también que tiene estos amplificadores, ¿no? Hasta estos son de... estos eran de una marca, no era un Yamaha. TAT era, me parece. Los del fondo sí me parece que eran JBL. Estos sí son para JBL, suena muy bien. Tiene la línea comercial, ¿no? Pero ya es la línea de gama alta. O sea, lo que uno conoce más, porque últimamente se han metido a parlantes con Bluetooth, ¿no? O sea, son más comerciales ese tipo de productos. Suenan bien, ¿no? Obviamente. Pero esto ya es otra cosa. Este es el verdadero JBL, pues. Mira, estos son amplificadores de JBL, lector de CD. Primera que veo de esta marca. No sabía que producían también estos amplificadores de la JBL. Es esto. Este modelo es nuevo para mí. Voy a buscar información para hacer alguna review. Sí, de JBL es esto. Están todos ya más modernos, con el streaming, todo. Ese es un amplificador Rotel. Esta marca también es europea. En la feria de audio también lo vi, la marca Rotel. Acá está mezclado, ¿no? Pero en la sala de este tornamesa JBL me llamó la atención. No sabía que producían tornamesas. Como ven, después tienen columnas para audio-video junto al televisor, ¿no? Frontal, la columna. Impresionante. Realmente me he quedado impresionado de esta tienda, de lo grande que es. Y me faltó tiempo para ver. Traté de filmar lo más importante, ¿no? Porque también tienen ya equipos de más para personas comunes, ¿no? Digamos, no audiófilas, ¿no? Estos son parlantes todos más pequeños, compactos. Miren los precios. Estos son ya como para conectar a computadoras, ¿no? O también al equipo. Estas son la marca Edifier. También es buena marca. Son de gama media para abajo. Son buenos para conectarlos. Tienen amplificador propio y se puede conectar a las computadoras, todo. Esta es la marca Roland, que este sea más profesional, ¿no? Estos no son para escuchar así. Voz también está la marca. Esta parte de Roland es más profesional ya. Es para usar en auditorios, ese tipo de cosas. No es audio hi-fi. Micrófonos, audio técnica, para conectar a los iPhone también, por ejemplo. Todo, ¿no? Para hacer trípodes para los celulares. Después tiene, por ejemplo, todo lo que es... Hay auriculares in-ear, ¿no?
Esto no era auriculares. Ah, son micrófonos para audio, para sonido, ¿no? Que son de PCM. Acá tienes radiograbadoras, las clásicas, todavía se siguen vendiendo, ¿no? Como ven. Son marcas desconocidas, algunas sí son marcas conocidas, ¿no? Pero hay gente que todavía escucha radiograbadoras, como se usaba en los 80s, hasta los 90 todavía bien. Acá tiene la línea Technics, que es más económica, digamos, todo en uno, ¿no? CD, tiene para escuchar estos CDs, después tienes para memoria USB, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes la Marantz, también el CD player, todo en uno, que tiene amplificador, ¿no? Como ven, después la tornamesa JBL, me llamó la atención que produce tornamesa, no sabía que producían tornamesas. Estos son de la línea gama media, digamos, ¿no? Más pequeña, más compacta. Acá tienen los mini componentes también de diferentes marcas de Edmund, por ejemplo, que se usan normalmente aquí en Japón, lo compra la gente joven, ¿no? Como los departamentos son pequeños, entonces tienen algo compacto. Acá estos son los más normal de ver en cualquier tienda, ¿no? Son marcas conocidas, pero compactos, ¿no? Estos son los equipos más comunes, digamos, acá en Japón, ¿no? Lo que hemos visto antes son ya de alta gama, high-end, ¿no? Estos son Bluetooth, por ejemplo. Ese es el Bowers & Wilkins también que vimos hace un rato. Después están estas tornamesas que también los vi en el Bicamera, ¿no? Que son de la línea de Audio-Técnica. Son para los jóvenes, ¿no? Más que todo, y portátil. Están bastante de moda. Acá se escucha mucho, usan mucho las tornamesas. Por ejemplo, esa marca Aurex era de lo que era Toshiba. ¿Ya? Se vende muchos tornamesas porque el vinilo se sigue comprando y vendiendo acá en segunda mano. Hay lugares que te venden nuevos también los vinilos, ¿no? Audio-Técnica es una de las marcas que más produce vinilos, tiene una gran variedad. Después estas, por ejemplo, es una marca, no la conozco, pero tiene amplificador incorporado, entonces no necesitas ni amplificador, directamente ahí lo escuchas, el tocadiscos. Miren lo que es estos. Acá están los KEF, ¿no? Los KEF están bastante promocionados, suenan muy bien. Miren ese tornamesas Denon también produce tornamesas. KEF, la línea KEF. Miren los precios, 137.000, 119.000. Estos son equipos mini componentes, digamos, que es lo más normal acá, ¿no? En Japón. Este tipo, como las casas o los departamentos son pequeños, entonces de ese tamaño. Después está la línea Sonos, ¿no? Que ustedes saben de que esto es para escuchar en casa, en todas las habitaciones, que esté todo conectado, el sonido. Puedes distribuir el sonido a donde la habitación que tú quieras. Este es de Bang & Olufsen, por ejemplo, ¿no? Tiene para lo que es audio-video, ¿no? Para la sala, con el televisor. Miren lo que es esto. Tienen Shure, de Sennheiser. Acá está ya la parte de auriculares, in-ear. Esta es la línea Shure, ¿no? Esta marca. In-ear, over-ear. Hay de todo. Cualquier cantidad de marcas. Miren todo lo que es esto. Estos son Shure, estos son los over-ear. Cantidad de marcas que hay. Te falta tiempo para mirar todo. Estos son la línea Sennheiser. Los famosos HD 600, 800. Están todos los modelos acá. Los abiertos, los cerrados, Bluetooth, con cable. Aquí están los abiertos.
Esos son los clásicos pues, de Sennheiser. El de arriba es el H600, 800 es ese. 96.000 yenes está. El HD 660. El HD 800, 257.000. Son carísimos. Pero son una belleza, una obra de arte. Son estos auriculares. Se escuchan re bien. La construcción, todo cómo están hechos. Esos están hechos en Alemania. La gama alta está hecha en Alemania. Miren lo que es eso. Todo lo que se... La línea, estas son marcas distintas. Estas también son Sennheiser. Son para escuchar ahí. Tiene probador. Hay un montón de modelos. Sennheiser tiene una gama bien amplia. Estos son los in-ear. Acá están los que es Marshall, los parlantes, y después están los auriculares de Marshall. Son muy pequeños, lamentablemente. Sé que son muy buenos, pero son pequeños realmente. No me gusta mucho cuando son así. No se puede usar tanto tiempo. Duelen las orejas realmente cuando estás tanto tiempo con los auriculares. No, toda la línea Marshall. Es una marca americana conocida, ¿no? También producen esos parlantes para el audio-video, para Bluetooth, ¿no? Portátiles. Tienen el tipo vintage, ¿no? Los auriculares y los parlantes también. Todo lo que es Marshall tiene estilo vintage. Y acá están los auriculares hechos en Japón. Dicen bien grande, ¿ves? Como ven, tiene la banderita bien grande, ponen hechos en Japón. Estos son Audio-Técnica, los abiertos. Miren la maleta que viene, con la que viene el auricular. Son los auriculares abiertos. Es otra cosa los abiertos, pero es para escucharlo en casa, en un lugar tranquilo, ¿no? Miren lo que cuesta, 398.000. Todos son los estuches que vienen tipo maleta. Y son totalmente hechos en Japón. Audio-Técnica es una muy buena marca. Me gusta mucho cómo suenan. Es impresionante. Acá tienes también la línea de Audio-Técnica. Esta es la más... Acá están los monitores, los M50X, M40, M20, toda la línea M monitor, ¿no? Auriculares monitor que son famosos, que se usan mucho en los estudios de grabación. Muy buenos son. Yo tengo unos M50, realmente suenan re bien. Para monitorear son excelentes. Acá tienes también Audio-Técnicas, esas son in-ear. Estas son las JBL. Esta es la gama ya portátil de Harman, porque Harman es el dueño de JBL. Es un emporio realmente, dueño de muchas marcas. Estas son JBL también. Esta es la línea comercial realmente, ¿no? JBL tiene una línea comercial. Este es un Audio-Técnica, es un tornamesas transparente. Me llamó la atención. Yo pensaba que era un adorno, pero está en venta. Y ahí está el modelo, 330.000 yenes está. El ATLPA2. Y está en venta esto. Yo pensaba que era un adorno, una cosa así, ¿no? Pero no, es un tornamesa de verdad. Me llamó la atención, es todo transparente. Y es un producto, eso es un tornamesa que funciona. Yo pensaba que era un adorno, algo así, algo estético nada más, pero sí, es un tornamesa de verdad en venta. Esto es un Audio-Técnica, todo lo que es Audio-Técnica aquí. Y acá están los abiertos, están los grados, estos son grados. Después están los meses. Aures también está. Estos son todos los auriculares más caros ya. Estos son... son los meses.
Mese Audio. Los Mese Audio son famosos por su diseño y la calidad de sonido. Un acabado de primera. Hi-Fi Man. Hi-Fi Man tienen buenos precios, ¿eh? Realmente planares y tienen buen sonido ahí. Estos son Focal. Acá están todos los auriculares caros. Miren las estuchas que vienen. Estos son ya de gama alta ya. Después están lo que es Victor. O en Japón se conoce como Victor y fuera es JVC. ¿No? Acá también más auriculares de alta gama. Esos son Hi-Fi Man. Esos son los Sundara cerrados, ¿no? Tienen buen precio, se pueden comprar. Esos son... son los grados, ¿no? Los de arriba eran grado, 39.000. Esto no me acuerdo qué marca, no sé si era un Focal. Y FIO también está ahí. Estaba el FIO ahí. Estos son Sennheiser abiertos. Estos son los caros, ya por eso están en vitrina. Después tienen todos los accesorios. Hay una parte donde se ve... estos son los cables para auriculares. Si tú... esos auriculares que se pueden sacar y poner, también tienen cables de diferentes marcas de mejor calidad, ¿no? Son cables solos. Estos son cables solos que tú le puedes poner para diferentes marcas ahí, ¿no? Miren los precios, lo que cuesta el cable solo. Pero se notan que son de alta calidad el cable. La terminación, todo. Yo no sé qué tanto... Muchos dicen de que es mentira, de que mejore o no mejore, ¿no? Pero en el caso de durabilidad me parece que esos cables son mucho mejor calidad, ¿no? No tanto capaz por el sonido, sino por la duración misma, todo, ¿no? Estos son probadores también, si no me equivoco, son Sennheiser. Para escuchar ahí, se podían escuchar, probar. Bueno, hay varias marcas, porque acá están los Mese también están. Sí, acá están todos los probadores, ¿no? De diferentes. Estos son Sennheiser, por ejemplo. No se pueden probar acá. Toda la línea Sennheiser está ahí. Esos son los Mese, si no me equivoco, son los Mese. Sony también. Sony tiene ya muy pocos modelos, realmente, hasta auriculares, ¿eh? Antes tenían más modelos, hasta años atrás. Sony tenía una gama de bastantes modelos, pero ya han quedado con la línea cara nada más. Por ejemplo, estos los MV1 son caros, 59.000, ¿no? Son monitores. Es uno de los modelos más caros que tiene Sony. Pero antes su gama era más amplia, realmente. Sony cada vez está... Estos son unos Philips, me llamó la atención. Philips hace tiempo que no veía. Los Fidelius son buenos, sé que son buenos. Este está el ATH-M40 y el M30. Estos son los monitores, son más famosos, los más clásicos. Este es el M50. Este es el más famoso de todos, que en la mayoría de los estudios de grabación, esta es la versión en blanco. La mayoría de los estudios de grabación tienen estos auriculares, son famosos. Estos son también Audio-Técnica, abiertos. Todo está en la línea de Audio-Técnica para probar, para escucharlos ahí. Estos son ya del estilo Hi-Fi, ¿no? No son monitor. Todos estos son Audio-Técnica. Audio-Técnica tiene un montón de modelos. Estos son los Bowers & Wilkins que... ¿Cómo se llama el futbolista? No me acuerdo el inglés. No me acuerdo el nombre ahorita. Que la gente decía, qué lindo que están. Tienen estética también. Acá está lo que es Victor o JVC, In-Ear. Llama mucho la atención estos auriculares de Bowers & Wilkins. Porque tienen muy buen diseño tienen, ¿no? Miren, 129.813. 88.000 yenes.
Veía que les gustaba mucho a la gente que estaba viendo. Hay muchos turistas acá en Japón. Y entonces yo vi que estaban comentando, viendo, ¿no? Que les gustaba. Le tomó foto inclusive. El Soundcore también está. Es de la marca Anker. Esto es todo Denon. Auriculares Denon. Parlantes, Bluetooth, Denon. Se podía escuchar, ahí tienen un reproductor. Lo que me llamó la atención que no hay muchos DAB de reproductores de, ¿no? Estaba buscando eso, sí, no vi mucho todo lo que es DAB portátiles. Soundcore también estaba fuerte ahora en lo que es así parlantes de Bluetooth. Son de la marca Anker, ¿no? Su línea de parlantes. Hay tantas cosas para ver, realmente que no sabes a dónde ver. Acá están los Audio-Técnica. Esta es la parte de donde estaban los FiiO. Estos son unos CD players portátiles de FiiO. Son las pocas cosas que vi acá. Más bien el Yodobashi, no, en el Big Camera vi más reproductores de DAWs. Pero acá no había esa. Me llamó la atención que no hubiera. Acá más que todo es esto, ya amplificadores, todo más grandes. De FiiO solamente había esta parte, estaba buscando más DAWs, ¿no? De hasta el Anker, todo este tipo de marcas. Pero no había, no encontré. Lo único que encontré de FiiO fue esto. Y después allá en la sala de audio, que era un amplificador, no me acuerdo qué era, que me llamó la atención. Porque en el otro lado había hasta Shanling, había en Big Camera. Todo lo que es así portátil, acá no había esa línea, me llamó la atención. Después estos son este de Victor, ¿no? Parlantes así Bluetooth también, que parecen radiograbadoras con un diseño retro, ¿no? Vintage. Tiene CD player, tiene radio, puedes conectarle su USB. Después tienes los auriculares in-ear de Victor. Acá se ven muchos de estos que están sin cable, ¿no? Los in-ear sin cables. Se encuentran muchos, dice que han encontrado muchos en las estaciones de trenes. Muchas veces a la gente se le cae y después se le encuentran un montón de auriculares así. La marca KG, los austríacos, ¿no? También está la marca esta. Está toda la línea de AKG. Suenan muy bien también los AKG. Lo que no había eran Beyer Dynamic acá. En el Yodobashi de Hachui sí vi Beyer Dynamic, pero aquí no vi Beyer Dynamic. Vi Sennheiser. Beyer Dynamic raro, que no vi ahora que me acuerdo, ¿no? Y lo bueno que acá tú lo puedes escuchar, probar. Tiene un amplificador y ahí puedes escuchar cada auricular. Tiene una gran variedad, es impresionante. Te falta tiempo, no te alcanza. Como aparte de que yo estoy lejos de Akihabara, más de 1 hora, ¿no? En tren. Y entonces también tengo que aprovechar al máximo, no me dio tiempo para probar. Esta es una marca nueva, Newry. No sé si son japonesas. Y es raro el diseño. Como ven, ¿no? Ven, parecen auriculares over-ear, pero en la parte donde está el diafragma, el driver, es raro el diseño. 2 vías dice. Es de 2 vías. Pero tiene abierto esa parte. Esta marca Soul, que no la conozco, es una línea más económica. Ya por el precio se dan cuenta. No sé de qué procedencia será la marca Soul. Hay marcas japonesas que también son de línea económica. Bueno, amigo, este es todo por hoy y bueno, se acabó el tour. Gracias.